bendiciones, queridos hermanos. Les habla el hermano George Murillo, acá de la diócesis de Pensacola, Tallahassee, en Florida. Es una gran bendición para mí compartir en este congreso de apologética durante esta semana que se está hablando el tema de la Eucaristía. El Señor nos llama a diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y muchas veces no se trata de que expertos hablan del tema. Yo muchas veces creo que en vez de ponerse el título de experto en algo, lo más precioso es la experiencia que tenemos espiritualmente hablando con Jesús. En la Eucaristía, la iglesia nos enseña que es el culmen de nuestra verdad. Hemos escuchado que no hay una oración más grande que la Eucaristía, pero seguimos viendo en nuestros templos irreverencia de mucha gente. Seguimos viendo en nuestros templos que a la hora, por ejemplo, de la comunión, son muy pocos los que pasan a comulgar. Quiere decir, hay algo que aún necesitamos descubrir para evangelizar con profundidad y podamos tener un verdadero encuentro con el que sana, libera, que es Jesús. Así que hoy vamos a hablar un poco de la música dentro de la liturgia. Pero quiero iniciar con una alabanza que escribí, que no es propiamente para la liturgia, ¿verdad? Pero habla un poco de Jesús, Eucaristía. Cuando digo esto es que no es para cantarla en la Santa Misa, porque luego voy a explicar cómo funcionan las canciones que sí se pueden cantar. Pero vamos a iniciar orando con esta alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, por los hermanos que están conectados en esta hora. Te pedimos que los llenes de tu amor y de tu gracia en este momento. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Santo, poderoso eres, Señor. Gracias te damos. Dice así: yo no soy digno de que vengas tú a mi casa, mi Señor. Solo una palabra tuya y basta para que sane mi corazón. Tu cuerpo recibo, tu sangre también. Tu cuerpo recibo, tu sangre también. Tú estás presente en el sagrario, donde yo te vengo a adorar. Vengo cargado y agobiado, solo tú nos haces descansar. Tu cuerpo recibo, tu sangre también. Tu cuerpo recibo, tu sangre también. Gracias, Jesús, por tu presencia. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos en vivo suceden cosas maravillosas en el Señor. A través del tiempo, queridos hermanos, se ha observado que la música ha formado parte de la liturgia. Desde los inicios de la iglesia se ha dado esto, ha implicado, obviamente, a través del tiempo, cambios trascendentales en la música. La música, por su parte, siempre ha sido un fenómeno que se ha hecho parte de nuestras culturas. Es una manera de expresión de los pueblos. Recuerdo un día a Monseñor Sarab diciendo que el único continente que tenía permiso
de danzar, por ejemplo, en la celebración eucarística, era África. Y pongo este ejemplo porque él se refería propiamente a esta parte de cultura de lo que estamos hablando. Vamos a diferentes países y escuchamos diferentes ritmos en la música, diferentes expresiones, aunque a veces se dan ciertos abusos en eso, dentro del aspecto litúrgico, que es lo que estamos hablando. Y en esos aspectos hay que tener mucho cuidado. Y por eso vamos a hablar durante este tema la importancia no solo de la información para los músicos católicos, sino la formación. Porque hoy podemos caer en el gravísimo error de creer que por solo ver el video de alguien yo ya me formé. Y la verdad que es bueno, pero no deja de ser información. Para formarse hay que ir al trípode, le llamo yo de esta manera, que es magisterio, importantísimo eso, tradición y la Biblia. Si esas son mis bases de formación, es decir, yo voy a caminar de una manera más de la mano con la iglesia. Pero si comienzo a crear mi propio mal hábito de decir es que así se siente más bonito, es que así me gusta más a mí, entonces en tu servicio dentro de la liturgia estás desarrollando simplemente un gusto y no una espiritualidad. La música, por su parte, ha tenido tradicionalmente a través de la etnia, del folclore, una fuente de conocimiento que ofrece para la comprensión de sus distintas culturas en su desarrollo. Aquí hago un ejemplo. Dios me ha permitido ir a diferentes países a predicar y me he encontrado con esta realidad preciosa. Por ejemplo, la primera vez que fui a República Dominicana en una Eucaristía, había mucho merengue en el canto de entrada, aparte de su cultura. Igual en mi país, Nicaragua, donde yo soy originario, se usa mucho el son nicaragüense. Es más, tenemos una misa aprobada litúrgicamente que se llama la misa nicaragüense, y muchos de nuestros cantos se escuchan por toda Latinoamérica. Entonces, esta parte, quería iniciar esta introducción hablando de que es importante tener en cuenta que la cultura no se puede desechar, que la música y la cultura van de la mano, ¿verdad? Entonces, querido hermano, la iglesia, nuestra iglesia, en su tarea de evangelizar, llega a la realidad de cada persona, entre su cultura, de modo que la persona entre en su cultura y puede vivir de una manera más libre el mensaje. Hay algo muy importante aquí, querido hermano. En concordancia con lo anterior, hay una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado: inculturación. Esta palabra significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales y su integración en el cristianismo. Esto lo voy a explicar muy bien, porque a veces aquí es donde pueden venir algunos abusos. Una cosa es que yo tenga, mi país tenga una cultura y la iglesia la respeta, ¿verdad? Obviamente, y nos habla de este término, ¿verdad? Tan importante, inculturación, es decir, que va a respetar esa parte. No es lo mismo celebrar, por ejemplo, en la capilla de San Pedro en Roma, a celebrar en una montaña donde el padre no tiene un templo. Es decir, obviamente es distinto, pero no debemos de perder la esencia de la celebración. Tiene que haber, por ejemplo, la especie del vino y el pan no se puede sustituir por nada. Aquí abro un paréntesis. Se dio un problema de los años 70, los años 80, con la teología de la liberación. Y muchos sacerdotes se salieron de la iglesia, se encarrilaron o se descarrilaron a este fenómeno que se dio en Latinoamérica, y entonces comenzaron a sustituir. Recuerdo, por ejemplo, en Nicaragua existió fuertemente esta
teología errónea y utilizaban tortilla y utilizaban un refresco que usan los hermanos campesinos de Nicaragua que se llama pinol y lo utilizaban para celebraciones. Es decir, eso ya fue un extremo del abuso. Quiere decir que la cultura se respete no significa que vamos a cambiar para nada la esencia de la celebración litúrgica, ni de los cantos, ni de ningún otro gesto dentro de la celebración. Y ahí es donde a veces nosotros podemos tener el error de decir, es que aquí lo hacemos así, es que aquí, y les voy a decir algo, a veces nos vamos a topar con queridos hermanos sacerdotes que a mí me ha tocado en el momento que me dicen, hermano, canta esta canción que a mí me gusta. Y yo, la verdad que le digo, padre, mire, con todo respeto, lo quiero mucho, es mi amigo, es mi hermano, pero si yo hago eso por complacerlo a usted, el que va a salir criticado soy yo. Porque van a decir, cada variedad, como el hermano George cantó una canción protestante en misa, por ejemplo, o como el hermano cantó Amor Eterno de salida en una misa. Entonces, también nos topamos con eso y no se trata de complacer personas, se trata de vivir la fidelidad en nuestra iglesia. Decimos un dicho muy popular en Latinoamérica, no hay que inventar el abuelada, ya todo está hecho, la verdad, en cuanto a la celebración. Y si hay algún cambio, es un cambio que viene desde nuestra máxima autoridad en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia en su renovación, podemos llamarle así, vino el Vaticano II y abrió puertas, reforma a la liturgia. Podría usar un término, adaptación a la liturgia, para dar así paso a un nuevo mover. Obviamente eso trajo muchas contradicciones, eso trajo muchos roces, eso trajo muchas cosas, incluso complicaciones dentro de la iglesia. Esta reforma se dio en varias etapas. Los que hemos leído el Vaticano II encontramos todas estas realidades. Hasta el día de hoy, querido hermano, hay algún sector de la iglesia que son católicos, todos somos católicos, pero pues siguen con un pensamiento, ¿verdad?, un poco distinto o antes del Vaticano II con respecto a esto. ¿Que hubieron abusos? Sí, hubieron abusos. Por supuesto que hubieron abusos. ¿Pero por qué? Hablando una vez con un sociólogo católico, me decía, Jorge, todo cambio trae errores. Es obvio, eso es parte de la humanidad. Porque si estás acostumbrado a un sistema, por ejemplo, en tu trabajo, por ejemplo, los que tenemos ya, yo tengo 50 años de edad, por ejemplo, la tecnología para mí no es lo máximo. Entonces, sí sé, a fuerza he aprendido lo básico. Pero, por ejemplo, mi hijo de 20 años es un máster en eso, sin ir a una universidad a estudiar eso. Entonces, dos cosas. Hay cambios y nos cuesta, nos incomoda los cambios, pero de repente todo va entrando a su fin, a su normalidad. Yo nací, por llamarlo así, mi llamado lo recibo en un movimiento de la iglesia que se llama Renovación Carismática en el año 1995. Es decir, el Señor me permitió 30 años en este caminar y yo lo confieso sin ningún problema. Cometimos muchos errores, yo recuerdo perfectamente muchos errores, pero no había una mala intención en ese error. No lo voy a justificar, no había una mala intención, había un deseo, había una pasión, había unas ganas de comerse el mundo y llevar a Jesús. Pero hoy en día, bendito sea Dios, veo dentro de la renovación, por ejemplo, los líderes formados, escuelas de formación. Y entonces, después de un proceso, vemos que hay frutos, igual que en todos los movimientos, en los catecúmenos, en el movimiento Matrimonios en Victoria, etcétera. Vamos viendo que nos vamos encaminando hacia la seria formación. Bien, queridos hermanos, obviamente hubieron personas que estuvieron en contra de muchos cambios.
Alguien me preguntaba un día, hermano, ¿qué pasa con la música gregoriana, por ejemplo, en la iglesia, o los cantos en latín? Hasta el día de hoy sigue siendo la música oficial de la iglesia. Muy importante. No significa que no podemos cantar lo que hoy cantamos, pero, por ejemplo, acá, en mi parroquia, o en una parroquia que canto también los domingos, cantamos también en latín, cantamos a capela en latín. Por ejemplo, el Señor ten piedad, a veces el Gloria, y es precioso porque el pueblo canta. O sea, no podemos perder ese regalo que la iglesia nos ha dado. Se necesita iniciar, hermano, en este tema de la música y la liturgia, definiendo etimológicamente esta palabra. Es una palabra griega que significa como ático, como pueblo, como obra, como acción, como empresa. Por lo tanto, según la etimología, la liturgia es un servicio hecho al pueblo, prestado para el bien común. Eso es, podríamos traducir la palabra liturgia, lo voy a repetir. Es un servicio hecho al pueblo, prestado para el bien común. Cuando se habla de liturgia, se hace referencia al centro animador de la iglesia, el núcleo esencial de la vida cristiana. La Eucaristía es el culmen de toda la vida y de todo cristiano. Lo dice Lumen Gentium, capítulo 11. Es el culmen. Escuche eso. Vamos a detenernos, queridos músicos que me están escuchando. Culmen es lo máximo, es el fin, es la meta, es donde debemos llegar. Muchas veces, como músicos, también damos conciertos, también vamos a retiros, también, etcétera, etcétera, que es fuera de la música en la liturgia. Pero podemos cometer el gravísimo error de creer que eso es más importante o que eso es el culmen para mí como músico. No, no, no. Es decir, el culmen es la Eucaristía y lo que recibo en la Eucaristía lo extiendo en este servicio fuera de la Eucaristía. Todos sabemos que el sacerdote, al decir podéis ir en paz, todos sabemos este término, es que la Eucaristía pues no termina ahí, la Santa Misa, continúa evangelizando, pero continúa en este sentido, que lo que he recibido tengo que darlo a los demás. Entonces, cuando doy un concierto, cuando me invitan a un retiro, cuando me invitan, ahí voy a dar fruto de lo que he recibido en la Eucaristía como músico. Querido hermano, es importante que en el sentido del culto ritual y comunitario cristiano, la única alusión a la asamblea, por llamarlo así, por el concepto que dábamos de liturgia, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. En los evangelios sinópticos también encontramos la institución de la Eucaristía. Y es importante, hay que tener en cuenta que la liturgia no es un espectáculo sagrado. El centro de la celebración es Jesús. A mí siempre en nuestros templos, en nuestros países, por ejemplo, hablo de mi país, Nicaragua, ¿verdad? Hay muchos templos que fueron formados, que construidos por los españoles, muchísimos, tenemos ciudades españolas, y el coro generalmente estaba en la parte de atrás, en un segundo piso. Entonces, la gente no miraba quién era el coro. Y todavía hay parroquias en mi país que usan eso. Y a mí me encanta eso. Me encanta porque no somos distracción, porque el músico no es un show, el músico no llega a lucirse, no, 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 llegamos a adorar, llegamos a alabar al Señor. Y aquí creo que cada Eucaristía es una kenosis en nuestra vida, es un vaciarme de mí mismo para que sea Cristo el que crezca. El sentido de la música tiene que ser esa.
disminuir yo en el servicio, porque no soy yo. Y la figura, por llamarle así, principal es Jesús. La Sagrada Liturgia es, por consiguiente, el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia y que la sociedad de los fieles tributa a su fundador por medio de él. El Eterno Padre es, diciéndolo brevemente, el completo culto público del cuerpo místico de Jesús, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Hoy quiero compartir con ustedes algo. Esto quería hacerlo como una introducción, pero escribí algo aquí que quería compartirlo, y luego si alguno de ustedes lo desea, yo se lo puedo enviar el escrito a los hermanos para que lo compartan. Aquí yo podría dar muchos puntos de la liturgia, pero los hermanos y los sacerdotes que van a hablar durante esta semana van a profundizar más ese tema. Quiero abordar un aspecto que muy poco hablamos, y es la espiritualidad de los músicos que sirven en la iglesia. A la luz de los documentos eclesiales, escribir lo siguiente: la espiritualidad del músico católico está profundamente ligada a su vocación de servir a Dios y a la comunidad a través de la música. Esta espiritualidad se fundamenta en tres cosas importantes: en la fe, en la oración, el amor al arte sacro y el compromiso con la liturgia. Lo repito, según mi punto de vista, esta vocación tiene que tener estas bases: la fe, la oración, el amor al arte sacro y el compromiso con la liturgia. Hermano, ¿me puede explicar eso? Sí, voy a explicar eso. Es decir, la música tiene un concepto, dice que es el arte. Escucha bien, hermano. La música es el arte de bien combinar sonidos y tiempo agradables al oído en un espacio determinado, o en un espacio determinado agradable al oído. Repito, es el arte de bien combinar sonidos y tiempo en un espacio determinado, agradable al oído. Habría que preguntarnos, miren, este primer aspecto, hermano, hay que decirlo. Yo siempre digo, si no me vuelven a invitar, pues gloria a Dios, pero hay que decirlo, hermano. Si no tienes el talento, hermano, hay muchas maneras de servir. Un error que cometemos a veces es que se acercan hermanos con una buena intención de querer cantar, pero no tienen el talento de la música. Tendrán talento predicando, tendrán talento en otro aspecto, y decimos en los coros parroquiales: pobrecito el hermano, es que si no le permitimos que entre al coro se va a ir. No se va a ir, y si se va, entonces su intención era otra. Hay que explicarle con amor. En los coros hay que tener procesos para entrar. No solo es aquí estoy porque canto, no. Tiene que vivir un retiro, tiene que vivir una cercanía al Señor, porque después no solo basta ser un gran músico, sino el primer paso de un músico es estar con el maestro mucho tiempo. Entonces, el primer aspecto que voy a hablar: la música como oración y servicio a Dios. Aquí encontramos, querido hermano, déjeme buscar por acá, en el Sacrosanctum Concilio de 1963, subraya que la música litúrgica es oración cantada. Escucha cómo lo define este documento de la Iglesia. La música litúrgica es oración cantada. San Agustín decía: quien canta ora dos veces. Es oración cantada que glorifica a Dios. Escuchen los dos efectos que tiene, hermano, en este primer punto: glorifica a Dios y edifica a los fieles. El músico debe vivir su arte como un acto de adoración y entrega. Primer aspecto, entonces, repito, la música como oración y servicio a Dios. Hermano, pregunta:
tú y yo glorificamos a Dios en el servicio de la música. Tú y yo adoramos. Y hay muchos conceptos de adoración. Si nos vamos a la palabra de Dios, creo que uno de los textos más poderosos con respecto a la adoración lo encontramos en el libro de Génesis, creo que en el capítulo 2, cuando el padre Abraham eh, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios, escuche bien esto, dice la palabra de Dios que iban caminando junto con unos siervos, iba Abraham con su hijo Isaac, y de repente Abraham se detuvo y le dijo a los siervos o a los servidores: ustedes llegan hasta acá, porque el muchacho y yo vamos a adorar. Esto es poderoso para ti, músico que me estás viendo, y para todos nosotros. Podríamos preguntarnos, pero entonces, ¿iba a sacrificar a su hijo? ¿Eso es adorar? Sí. El que adora, obedece. El que adora, sacrifica. El que adora, se abandona. El que adora, muere a sí mismo y sirve y vive para Cristo. Entonces, querido hermano músico, ¿verdaderamente estás sacrificando o te sigues quejando? Ay, que no tengo esto. Fíjense que con pena voy a decir lo siguiente. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo me sorprendí de todos los recursos que tienen los coros acá en las parroquias. Hermano, micrófonos en abundancia, instrumentos de primer. Y yo decía, wow. Y yo con aquel choque cultural, yo decía, pero si en mi país tocábamos con una guitarra vieja, con las cuerdas vencidas, y que no teníamos dónde conectar la guitarra, o teníamos algún hermano que le ponía el micrófono así para que sonara. Pero yo me pongo y me remonto y digo, pero miraba los del coro con entrega. Llegaban todos al ensayo, llegaban todos, orábamos antes de ensayar, y en algún lugar aquí no miraba eso, era como más frío. Entonces, a veces no se trata solo de recursos, sino de entender, en primer lugar, que tu servicio es en modo adoración y servicio a Dios. Adorándole, querido músico, si no estás dispuesto a sacrificar tiempo, espacio, vas a ser un servidor frustrado que siempre se va a quejar. Por algún momento de mi vida yo pasé por eso también, obviamente. Pero vamos madurando y vamos entendiendo que no hay un mejor servicio que cantar en la Santa Misa. No existe. Eso es lo máximo para nosotros. No llenar un coliseo, no llenar un estadio, no. En la Eucaristía encontramos este regalo de Dios. Segundo aspecto, querido hermano, muy importante, que quiero compartir con ustedes. Formación espiritual y constante. El primer aspecto era la oración, ¿verdad? Muy importante. Segundo aspecto, formación espiritual constante. Música Sacra, 1967. Este documento nos dice, exhorta a los músicos a formarse continuamente en la música, en la Sagrada Escritura, en la teología litúrgica. El músico católico no debe ser solamente o no debe ser técnicamente bueno, sino también comprender y vivir la profundidad del Evangelio en su labor. Y esto es clave, querido hermano, fundamental en nuestra vida. La Iglesia, a través de este hermoso documento, nos exhorta a formarnos continuamente, no solo musicalmente, hermano. Decíamos a la introducción de este tema la importancia que nosotros alabamos a Dios, pero también influimos en los fieles. Es decir, cuando tú estás formado en el Señor, tu música que va a salir de tu boca va a tocar corazones también, porque te conviertes en un instrumento del Señor en el servicio. Importante, a un paréntesis, cuando seleccionamos los cantos para la Eucaristía,
Es importante que el pueblo cante. Y con lo que voy a decir, va a sonar un poquito contradictorio, pero la Eucaristía se puede celebrar aún sin músicos. Que se nos quede grabado, eso es muy importante. Ah, no hay coro, no pasa nada. La celebración se hace, canta el pueblo, sencillo, no pasa nada. No, los músicos no somos los indispensables. Sí, es una parte fundamental, pero si no hay músico, la celebración no pierde valor, por supuesto, y canta el pueblo. Yo estaba en Eucaristía donde el padre comienza cantando y todo el mundo sigue porque no hay músico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La formación incluye el estudio de los textos litúrgicos, saber un poco de música gregoriana, un poco de latín también, porque eso nos ayuda a entender cuál es la raíz de nuestra música. Aquí hago un paréntesis. En Estados Unidos tenemos un recurso muy interesante y se lo voy a presentar. Este recurso, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Este recurso se llama liturgia y canción. Es un regalo de Dios, la verdad, porque aquí aparece la celebración de todos los domingos del año y te dan 6 sugerencias del canto de entrada, 6 sugerencias del canto de ofertorio, 6 sugerencias del canto de comunión que están conectados con la liturgia de ese día. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Si alguien está interesado en esto no es comercial. Yo puedo ver la manera de escanear, de mandar, de compartir, porque es un recurso que nos ahorra mucho. ¿Y saben qué? Esto está aprobado por toda la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Esto nos ayuda verdaderamente a no cantar lo que simplemente nos da la gana cantar, porque es que te canto bonito, no. Eso es parte de la formación de lo que estoy hablando en este segundo aspecto. Saber verdaderamente la conexión que tiene que haber entre los cantos y la liturgia de ese día. Tercer aspecto de la espiritualidad del músico, humildad y servicio comunitario. Hay un documento de 1903, Saledoxini, recalca que el protagonismo debe ceder ante el servicio. ¡Wow! Esto está poderoso. El protagonismo debe de ceder ante el servicio. Yo quiero contar un antitestimonio, no un testimonio. Comencé a cantar desde muy niño. En mi familia materna hay muchos músicos, muchos músicos. Entonces me crié en un ambiente y dicen que se hereda parte de eso. Y me crié en ese ambiente, cantaba desde muy pequeño en los cumpleaños y todo eso. Nunca tuve pena en hacerlo. Luego en la primaria, en la secundaria. Y cuando vengo a Cristo, ¿verdad? Convencido de rendirme ante Él, de una vida muy difícil, entré en un proceso de cantar en el primer coro, en mi parroquia. Pero yo les voy a ser sincero, cuando yo entré al primer coro, yo no tenía la menor idea lo que significaba servir en un coro. Sí, yo seguía en borrachera, yo seguía en drogas, porque estuve viviendo un tiempo en drogas en mi adolescencia. Ah, no, pero yo iba a cantar a misa. Sí, yo estaba cometiendo un sacrilegio. Y cuando me confesé, recuerdo que el padre me dijo, Jorge, tranquilo, no te sigas culpando tanto, porque no tenías conciencia de Dios. Es decir, era un joven que andaba en la locura y no tenías conciencia. Ahora, ya con conciencia de Dios, con formación y todo eso, y caer en eso es otro punto. Y para mí lo más importante era que las muchachas se acercaban, yo era un jovencito en ese entonces, y decían, qué lindo canta los salmos, entonces mi ego estaba elevadísimo. Y entonces no había nada de espiritualidad en ese entonces. Cuando leo este documento escrito en 1903, ya viniendo a Cristo, me sacude interiormente que el protagonismo debe de ceder ante el servicio. Es decir, todo tu ego, todo mi ego cede, tiene que irse
cuando servimos al Señor. El músico no está en la liturgia para lucirse, sino para guiar a la comunidad hacia la experiencia profunda del encuentro con Jesús, Eucaristía. Estamos para guiar, no estamos para lucirnos. La espiritualidad del músico requiere disposición, trabajo en equipo, colaborar con los ministros de la liturgia, fomentar la participación de la asamblea. Es importante eso. No somos los más importantes, somos parte del cuerpo. Así es sencillo. Yo siempre digo esto, no le tenga miedo a la jerarquía. Acérquese al sacerdote, consulte al sacerdote. Dígale, Padre, tenemos necesidad de formarnos. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces cometemos abusos litúrgicos no con una mala intención, sino que no hay la formación de vida, querido hermano. Cuarto aspecto de la espiritualidad de un músico: belleza como camino hacia Dios. Escucha lo que decía el Papa Benedicto XVI. La belleza es un camino hacia Dios. La música litúrgica debe ser un reflejo de la belleza divina, querido hermano. Cuando se reúnen a ensayar los coros, oren antes. Si es posible, lean el Evangelio del día y compartan. Saquen un tiempo para eso, es muy importante. No solo lleguen a ver qué canto y no. Es importante este aspecto. Terminan el ensayo, siguen orando, vuelven a orar, porque nuestro servicio es para que el pueblo de Dios se conecte con Jesús a través de la música. El músico católico está llamado a transmitir esa belleza a través de su interpretación, ayudando a los fieles a elevar su corazón hacia el cielo. Es decir, hay que esforzarnos también en ser mejores músicos cada día. Todos nosotros. Estudiar mejor el instrumento que tú ejecutas, poner tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la verdad que entre armónicamente esté mejor construida una canción en la liturgia, eso da un ambiente, por llamarle así, de encuentro más profundo con el Señor. Y eso lo conectamos con tu espiritualidad y los resultados van a ser poderosos, grandes. El músico entonces está llamado a transmitir, a ayudar a los fieles a que se conecten desde su corazón con Dios. Quinto aspecto: fidelidad a la enseñanza de la iglesia. La música litúrgica debe ser y debe estar en consonancia con la enseñanza de la iglesia. Aquí hago un paréntesis. El Señor me ha permitido escribir mucha música. He grabado 3 álbumes de música. Una de mis canciones que el Señor me inspiró, la sometí hace 6 meses a un proceso a ver si aceptada para cantar esa canción en la Eucaristía, en la Santa Misa. No nos tomemos la libertad de que porque escribí una canción ya la canto. No. Hay un proceso. Hable con su párroco y dile: Padre, escribí esta canción, esta es la letra, esta es la melodía, el padre la va a escuchar y hay un proceso para someterlas, si aceptada o no, en la liturgia. Y eso es un regalo de Dios, la verdad. Es una bendición poder hacerlo. Pero aquí yo tuve un cuidado, porque muchos creemos que escribir una canción es solo y únicamente unción del Espíritu Santo. Sí, es cierto, el Espíritu Santo nos da inteligencia, nos da la gracia, pero también hay que estar preparado, informado, hay que estudiar qué dice la iglesia
para que lo que escribas esté en comunión con la liturgia, si quieres que tu música suene en la liturgia. Entonces, inspiración número uno, la Sagrada Escritura. Importante que tenga contenido bíblico, pero también que tenga contenido doctrinal, la canción que voy a escribir. Cantamos muchos cantos que no son litúrgicos, que hemos creído por años que son litúrgicos, pero no son litúrgicos. Entonces, muy importante esto, fidelidad en la enseñanza. Sacrosantum Concilium y Musicam Sacram insisten en que la música respete el carácter sagrado y litúrgico. No estoy hablando de la cultura que hablé al comienzo, de los ritmos, eso es otra cosa. Es decir, aquí la base fundamental es lo que contiene esta música, el contenido de la música, la letra de la música. No puede estar separada del carácter sagrado y litúrgico. La música debe evitar composiciones que no sean fieles a la doctrina y promover un repertorio teológicamente sólido. Aquí es importante abordar algo. Cero, escuche bien, cero música protestante en la celebración de la Santa Misa. Intolerancia, eso, cero. No se puede, no se debe. Tenemos miles de canciones bellas en la iglesia para cantar en la Santa Misa. Hermano George, y en un retiro, bueno, eso es discernimiento de usted. Si en un retiro quiere cantar una canción que no es católica, yo no me voy a meter en ese tema. Pero, por favor, hermano, un día fui a una Santa Misa y estaban cantando una alabanza que se llama La Niña de tus Ojos, y yo casi salgo corriendo de ahí. Y lo cantaron en comunión. Y yo dije, Señor, ilumina al sacerdote, que el sacerdote sepa que eso que se está cantando no tiene nada que ver. Y yo no me pude quedar callado, y terminando la misa fui a los del coro. Yo sé que ese paso no es fácil, porque me dijeron hasta lo que me iba a morir, que quién era yo, que por qué decía eso, que era un canto lindo. Les digo, solo hermano, estudien esto, les dije dónde estudiaran. Y luego me llamó el director y me dice, gracias hermano, estábamos confundidos en eso. Tenemos que evangelizar de esa manera. A mí me evangelizaron también. En un momento hacía eso también. No le estoy contando algo que está desencarnado a mi realidad. En mucho tiempo hice eso también. En la Santa Misa me tiraba, como decimos, un libretazo, y que esta canción me gusta, sumérgeme en el río de tu espíritu, y lo canté en una misa. Y me acuerdo que un sacerdote me dice, esa canción no es católica, no la quiero volver a escuchar. Sí, padre, perdón, es que me gusta. Y aquí estaba el error mío. Es decir, yo no voy a satisfacer mis emociones como servidor en la Eucaristía. Yo voy a servir a Jesús. Repito esta palabra importante, una kenosis siempre en mi vida. Vaciarme de mí mismo, eso significa la palabra kenosis, vaciarme de mí mismo. Como San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca, para que mi alabanza, tu alabanza como músico, sea para gloria y honra de Jesús. Otro aspecto, participación activa en la liturgia. El músico no solo debe ejecutar su tarea técnica, sino participar espiritualmente en la liturgia. Ay, Dios mío, aquí sí me van a disculpar, pero yo era de eso. Hay coros que se salen de la Santa Misa en el momento de la homilía. Se salen. Y ya está el credo, y regresan. Un coro donde yo estuve en Nicaragua, hacíamos eso todos los domingos del mundo. Qué error más grave, hermano. Como el coro cantaba así en la parte de atrás del altar, y había una salidita por ahí, nos íbamos poco a poco cada uno, sin conciencia de lo que estábamos haciendo.
¿Era pecado? Sí, pero yo les voy a ser sincero, en mi caso, no puedo hablar por los otros hermanos del coro. Yo no tenía aún una formación, yo no tenía un encuentro con Jesús. Yo iba porque la música me gustaba y entré al coro porque la música me gustaba. La iglesia dice que para que exista pecado tiene que haber conciencia. Distinto es que haga eso hoy, gravísimo. Pero hay coros que siguen haciendo eso. He visto coros que ponen TikTok en vivo cuando están en la misa y eso fue, a mí me sorprendió un día en un país X, no voy a decir el nombre, una muchacha en TikTok Live y en la misa cantando, una muchacha joven, y ahí le estaban poniendo comentarios, qué linda, ¿por qué no me canta a mí? Porque es decir, una profanación de la celebración. Esta muchacha alguien tenía que decirle algo, alguien tenía que decir algo del amor, porque es que el amor no es permitir todo, no, 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 es también exhortar. Si yo sé que tengo la razón, porque estoy formado para hacerlo y tengo la evidencia para eso, lo tengo que hacer. Yo le escribí, le dije, desconéctate, está en la Santa Misa. No, me cayeron encima todos los que estaban ahí. Después escribí en privado y la muchacha respondió y dice, sí, ya mi papá me dijo que no lo haga, pero no sé, de repente me gusta que la gente escuche la música. No, no inventemos, hermano, no inventemos. Es importante que nosotros participemos activamente. Es decir, yo les voy a decir algo. El derecho canónico, si no mal recuerdo, no soy especialista en eso, pero recuerdo de mi estudio, el derecho canónico creo que habla un poco de la cantidad de misas que un sacerdote debería celebrar un domingo. Creo que el máximo son 2 o 3. Es decir, a veces muchos de nuestros párrocos les toca celebrar 5 porque no hay vocaciones. Pero digamos, no es como lo más conveniente, porque ya la quinta celebración, el mismo día, está el cansancio, está lo mecánico. Mira qué interesante. A mí me toca cantar 3 Eucaristías, porque en la diócesis donde estoy casi no hay hispanos. Y entonces estoy en mi parroquia, aquí es donde estoy ahorita, estoy en uno de los salones de la parroquia, San Mary, pero voy a una ciudad que está a 1 hora y luego a una ciudad que está a 45 minutos. Entonces, yo he pedido mucho al Señor que me dé la fuerza de vivir intensamente las 3 celebraciones, porque si no, me convierto en un cumplimiento, porque dejo de vivir la espiritualidad de la celebración. Entonces estoy más preocupado que qué canto viene. Por eso el coro, o si cantas solo, prepárate antes, hermano. Afina tu instrumento antes, hermano. Tú no puedes ser distracción. Tú tienes que vivir, igual que todo el pueblo, la celebración. Hay hermanos que están en la Santa Misa y están afinando. No, hermanito mío. ¿En qué tono va? Eso pasa cuando por tener o retener buenos músicos no les dicen nada. Y yo prefiero, es que él es buen músico, y entonces que haga lo que le da la gana. Pues que se vaya, hermano, si no está convencido, y me disculpan esa frase, pero si no está convencido del servicio de la entrega, que significa servir en la Santa Misa, que se vaya a tocar a los conjuntos del mundo, no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Somos a veces permisibles con eso porque nos da miedo quedar sin música. Hermano, no pasa nada. Yo le dije una vez orando al Señor, Señor, quiero desarrollar más el don en la música, en la guitarra, quiero estudiar más para no depender de personas que de repente, como se creen que son los buenos, no, no funciona así. Hay que cultivar la participación de nosotros en el corazón. Hermano, tú tienes que ser consciente, escucha esta palabra, consciente de que tu música es parte integral del acto litúrgico y no es un accesorio. Muy importante. El músico debe de cultivar
el silencio interior. El silencio es parte esencial de la liturgia. Si ustedes ven la diferencia abismal entre un culto protestante y nuestro culto, que es la Santa Misa, es que el culto protestante no tiene liturgia. Y entonces lo llenan con una buena banda de música y el culto hora y 45 es un ministerio cantando. Entra el predicador de ellos, el pastor, y comienza a predicar y oran por los enfermos y todo el proceso que hacen y se acabó. Entonces no hay tiempo de silencio, no hay tiempo de recogimiento, no hay tiempo de reflexión, porque no hay liturgia. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que no somos un accesorio bonito ahí al frente, sino que somos parte integral del acto litúrgico. La mejor, y me acerco para decirte esto, la mejor manera de servir como músico en la liturgia es que el pueblo vea que tú también lo estás viviendo a plenitud. Porque puedes cantar lindo, pero si la gente no te ve viviendo ese momento de Dios, en vez de ser un instrumento, te convierte en un accesorio. Quedará simplemente, qué bonito suena, pero hasta ahí nomás. Entiende, hermano, la diferencia. Cultivar el silencio interior constituye en el músico discernir cuando la música contribuye a la oración y cuando el silencio es más adecuado. Eso da, podríamos usar esta palabra, un equilibrio a la liturgia. Porque, ¿sabe? El que está cantando o el que está ejecutando un instrumento lo está haciendo para Dios y todo fluye, hermano mío. Y hay una celebración preciosa, una celebración de un pedacito de cielo aquí en la tierra, querido hermano. Nos unimos a los ángeles. Qué bonito ese momento de la liturgia que el Padre, cuando hace esta oración introductoria para cantar el santo, y con su voz nos unimos a los santos y cantamos. Qué precioso es eso, es un regalo de Dios. Por eso cultivar el silencio interior nos ayuda. Hay que tener otro aspecto, unidad entre la fe y la vida. Este es el último aspecto y después voy a compartir una experiencia de vida con ustedes. Unidad entre la fe y la vida. Mediador Dei, un documento escrito en 1947, perdón, tiene muchos años, invita a los músicos a vivir una espiritualidad, oiga esta palabra, coherente. El músico debe reflejar en su vida cotidiana los valores que transmite en su servicio en la liturgia. La música no es un oficio aislado, sino un testimonio de fe. Mediador Dei 1947. Mire qué interesante es eso. Unidad entre lo que hago y lo que digo, o viceversa. En este caso, usted va a misa, sirve en el coro, sirve en el ministerio y llega trasnochado de la fiesta del sábado, con aliento alcohólico todavía. No se asuste, pero sigue pasando en muchos coros. No se asuste, pero sigue pasando en muchos ministerios. Ahí es donde los evangelizadores, porque yo amo la apologética, me encanta la apologética, estudio la apologética. Este acto de amor que hacen ustedes, yo sé que es un sacrificio invitar a sacerdotes, predicadores, evangelizadores. Es una bendición que esta semana estamos escuchando temas de la Eucaristía desde la apologética. Pero querido hermano, hay que ver primero que hay que sanar mucho dentro de los que estamos de la iglesia, en la iglesia.
ahí hay un gran trabajo que hacer. Porque yo le voy a decir algo. Nos podemos encontrar con muchos católicos protestantes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque protesta contra la liturgia, porque no le da valor a la liturgia, porque no le importa llegar como sea a la liturgia. Ahí necesitamos, urge una verdadera formación de la tradición, del magisterio, de la Biblia, con todos los que sirven. Porque si no, querido hermano, no habría unidad entre lo que hago y lo que digo. Imagínense, hermano que me está escuchando, músico que me escucha, la gente te ve todos los domingos en misa, hermano, y la gente de tu pueblo te va a reconocer en cualquier lugar. Y ahí es donde está el problema, porque no damos testimonio. Y yo sé que usted puede decir, ay, pero hermano, eso suena muy santulón. No, 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 hermano. Hay que esforzarnos. Nos dice este documento precioso que tiene que haber testimonio de fe en nosotros. Y el último aspecto, debemos de estar abiertos a la apertura y a la inspiración divina. La música es un don de Dios y el músico es un instrumento de Dios. En música sacra, recuerdan que el músico debe estar abierto a ser guiado por el Espíritu Santo, dejando que su arte sea un medio de evangelización. Es decir, yo recuerdo en México, en el año 2018, fui invitado a una misión de una semana a una ciudad que se llama Zimapán, un pueblito, en el estado de Hidalgo. Nos invitó, o me invitó, Padre Mario, que en paz descanse. Padre Mario murió en el COVID, con el COVID. Y llegamos a la comunidad, esto lo quiero contar como una experiencia, era mi primera vez que iba a ese estado, había ido a otro estado anteriormente, a misión, y llego al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo complicado, porque los misioneros generalmente viajamos en los vuelos más baratos, porque nuestras comunidades no tienen tantos recursos para eso, y eso tiene que ser así. Yo jamás invito a un evangelizador a pedir la mejor aerolínea porque nuestras comunidades se esfuerzan demasiado para eso. Entonces hice como 4 conexiones en Estados Unidos antes de salir para México. Entonces llegué a medianoche y no llegaron por mí, no llegaron a traerme. Y yo marcaba y marcaba un número y no me contestaba nadie. Y le dije a un policía y me dice, quédense a dormir aquí adentro del aeropuerto, aquí es seguro, pero no salgan porque ya es noche. Y bueno, allá me contesta la hermana y dice, hermano, lo estamos esperando en la terminal de buses. No, le digo, yo sigo en el aeropuerto porque nadie vino por mí. Resulta que quien iba a ir por mí era un músico de la parroquia. Miren por dónde viene la historia. Y el músico de la parroquia prefirió irse a un party, a un cumpleaños, antes de ir a recoger a ese misionerito que venía por ahí. Y hermano, como buen misionero, yo no llevaba nada más que una maleta pequeña y $40 en mi cartera, porque yo no voy de turista, yo voy a predicar. Y entonces me dicen, hay un autobús que sale de aquí adentro del aeropuerto y cuesta $40. Y digo, bueno, le digo a la hermana, mire, yo me voy en el bus, espéreme ahí. En el transcurso, resulta que al lado mío viene un señor mayor y yo traigo mi guitarra, traía mi guitarra y me dice, ¿usted es músico? Digo, soy músico para Cristo. Yo me presento de una vez. Yo no ando con media, no, no, no. Soy músico para... Ah, soy evangélico. No, soy católico. Le digo, no ve el rosario que ando aquí, pues. Y me dice él, 35 años canté para el Señor en la iglesia. Y me dice, y nunca nadie valoró lo que yo hice. Y hoy que estoy viejo, simplemente me apartaron y pusieron a unos jóvenes a cantar. Eso me partió por 2 pedazos.
Y le digo, hermano, ¿dónde vive usted? En Simapán, Hidalgo. Le digo, yo voy de misión, voy a estar ahí. Lo invito, llegue tal día. En serio, sí, el Señor llegó. Yo creía que no iba a llegar. Y era un concierto, era una noche de predicación y alabanza. Y yo lo vi, me acordé, le digo, venga. Y me quité mi guitarra y se la di. Cántele al Señor. Hermanito mío. Todo el mundo quebrantado en su corazón. Porque salía de la voz de ese hombre presencia de Dios. Ese hombre para mí fue un testimonio de que todos los años que dio de servicio en la Santa Misa, se llenó del amor de Dios. Y de eso se trata la espiritualidad del músico católico. Solo agarró su guitarra, sencillo, 3 acordes, y cuando abrió su boca para cantar, fue todo el mundo quebrantado en un tiempo de adoración, de alabanza, no de emociones, sino de lo que estábamos hablando, es decir, de esa unión, comunión que tiene que haber entre el servicio que damos y nuestro testimonio de vida. Eso nos lleva al compromiso con la comunidad. La espiritualidad del músico incluye la sensibilidad pastoral. La música no solo debe ser técnicamente perfecta, sino accesible, adecuada para la comunidad concreta que sirve. Es decir, promoviendo la unidad de participación activa. Los cantos que la gente también pueda cantar con nosotros. Querido hermano, para ir terminando y terminar con un momentito de oración, yo quiero compartir con ustedes lo siguiente, porque es bueno esto. En el año de 1997 llegó San Juan Pablo II a Nicaragua de visita por segunda vez. Yo ya estaba dentro de la iglesia, en un ministerio, predicando y cantando. Hicieron una selección de todos los coros de las parroquias de la arquidiócesis de Managua. Y yo tuve la gran bendición de quedar en el coro arquidiocesano. Canté en la misa papal de Nicaragua, con el coro arquidiocesano de Managua. Canté cuando se inauguró la catedral de Managua y cuando llegó el Papa en 1997, si no mal recuerdo. Querido hermano, ahí sucedió algo grande, porque el Papa, San Juan Pablo II, debería de salir por otro lugar cuando hubieron 2 Eucaristías, una, por decirlo así, solo con el clero y los consagrados, diáconos, religiosa, el clero y el coro, esa fue en catedral, y la misa masiva. En esa misa, donde solo estaba el clero, cantamos nosotros, y el Papa no salió por donde iba a salir, y se bajó por el altar principal, y se acercó al coro. Eso me emociona hasta el día de hoy. Y solo nos quedó viendo, todos nos quedamos mudos, estábamos cantando una canción, y nos dio la bendición. Y nos dio la bendición al norte, al sur, a todos los lados, este, oeste, del coro, porque éramos 100 voces. Y yo ese día reafirmé mi llamado al servicio. Y oye, un santo en la iglesia. Eso marcó un antes y un después en mi llamado. Tomé muy en serio, no en serie, sino en serio, el servicio al Señor. Tuve esta gran bendición. De ahí surgió entregarme en cuerpo y alma al Señor. Y quería, antes de terminar, lo que me sucedió luego de eso en el año 2000, como un testimonio para la gloria de Dios. Se celebró el jubileo de la Iglesia Católica. No sé si se acuerdan ustedes. Y tuvimos 3 años de preparación, el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo. Y en Nicaragua, como en todo el mundo, se celebró el jubileo de los laicos.
y el jubileo de los laicos fue en el Estadio Nacional. Y nos tocó cantar a nosotros, Ministerio Misioneros de Jesús, una banda de música católica para gloria de Dios, la primera banda que existió en Nicaragua de laicos a tiempo completo fue la de nosotros. Antes no había habido algo así. Y ese día regresó un problema a mí. El ego regresó a mí. Porque cantar en un estadio con 18,000 personas, hay que saber manejar esas emociones también. Y cuando iba a comenzar a cantar, quedé mudo, literalmente. No pude cantar. Me bajé de ese lugar, siguieron cantando los muchachos. Y un sacerdote, un fraile franciscano, yo me puse debajo de la tarima, estaba cayendo una brisa. Y yo no podía hablar, yo dije, quedé mudo, ¿qué me pasó? Y el padre me dice, arrodíllate y confiésate, hijo. Yo te quiero confesar. Y yo, este padre, ¿cómo sabe? Y yo no tengo miedo en decir, mi pecado se llamaba soberbia en ese momento. Padre, que cuando yo dije, he pecado, volvió mi voz a mí. Eso no fue coincidencia, eso fue una revelación particular. Le llamo, así como le llama a la iglesia, es algo mío, pero se lo quiero compartir. Yo lloré, el padre me abrazó y me dice, súbase ahí y haga lo que siempre ha hecho y como lo has hecho. La gloria es para Dios. Y ahí escribí una alabanza que se llama Examíname, que la letra es del rey David, es un salmo, que dice, examíname, Señor, mi corazón y escrútame en mi forma de pensar. Dime, oh Señor, cuál es mi andar, mas guíame por tu sendero eterno. Tú lo sabes todo porque eres mi Dios. Aún yo no tengo la palabra y tú lo sabes. Qué poderoso. Creo que es el Salmo 127. Y ahí comenzó una nueva bendición. El Señor sigue inspirando. Lo invito, hermano, a meterse en la profundidad del amor de Dios a través del servicio de la música. Gracias por este momento. El Señor quiso que compartiera este tema de esta forma. Hubiera dado muy técnicamente la liturgia, pero sé que muchos de ustedes lo hacen. Quería compartir esta experiencia, estos pasos de espiritualidad que nos pueden ayudar. Y no sé si hay tiempo para terminar con una pequeña oración. Y vamos a terminar con un pequeño momento de oración. Y esta alabanza, gloria a Dios, se llama Camino y Verdad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no adorarte y no bendecirte si tú eres mi rey? Y con mi canto hoy proclamo tu grandeza, Señor. Eres el camino, eres la verdad y la vida eterna, Jesús. Eres el camino, eres la verdad y la vida eterna, Jesús. Amado Jesús, bendice a todos los músicos que están escuchando en ese momento y viendo. Sana sus corazones, sana toda incomprensión de sus vidas. Sana el desánimo, las ganas de abandonar el servicio que muchos de ellos tienen. En el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que da el talento, Señor Jesús, que tú le has dado. Que vivamos en unidad con la iglesia. Que vivamos en unidad con nuestro párroco, con nuestra diócesis. Espíritu Santo, toma nuestras vidas. Que a través de la música podamos guiar al santo pueblo de Dios a tu encuentro, Señor.
Gracias te damos. Gracias, Virgen María, porque estás también aquí con nosotros. Gracias te damos, Madre de Dios, Madre nuestra. Y todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ha sido una bendición. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, George Murillo Oficial, y ahí va a encontrar música. También pueden encontrar en todas las plataformas digitales el nuevo álbum que se llama Adorando. Así que Dios me los bendiga. Y gracias, hermano, por este congreso. Pase bien a todos. A ti las gracias por este tiempo y este espacio que nos regalas. Muy bien. Listos. George, un abrazo. Un abrazo, Muchas hermano. gracias, hermano. Te voy a enviar foto Ok, por de esto favor. y ya no estamos al aire, ¿verdad? No. Hermano, fíjate que